Muchas gracias, señora Presidente, encargada, compañeros asambleístas. Me parece que las opiniones anteriores han sido muy concretos y sobre todo de alguna manera felicitar el trabajo que ha realizado todos los integrantes de la Comisión de Justicia. En eso hay que reconocer, pero no nos olvidemos que este clamor de luchar por la corrupción no es una petición de la Asamblea, es de todo el pueblo ecuatoriano. Es una responsabilidad que tenemos todos frente a los ecuatorianos, frente a una sociedad que lamentablemente este mal por parte de los funcionarios que han ejercido en su momento el poder público han tenido que muchas veces, y muchos de los cuales ya están fuera del país. Y cuando la ciudadanía, ahí coincido totalmente con Paula, cuando dice en el mercado, en el taxi, porque verdaderamente ellos son los que realmente son los jueces de nuestras acciones, de nuestras responsabilidades. Cuando dicen, bueno, queremos penas, pero si no devuelven los recursos del pueblo ecuatoriano, no hemos sacado nada. Y por eso creo que este trabajo de esta ley es muy importante y creo que es un paso para que en algo tengamos que endurecer frontalmente la lucha contra la corrupción. Estúpido. Sí, niña Michita. Todo delito protege un bien jurídico, eso sabemos. Todo delito. Es evidente que todo dinero que se consigue a base del trabajo, del sacrificio, un dinero limpio, al mezclarse con los dineros de corrupción, prácticamente se pierde la confianza de la ciudadanía y del pueblo ecuatoriano, cuando muchas veces no tenemos profesores, no tenemos médicos, no tenemos escuelas, no tenemos centros de salud. Y por eso estos dineros que deberían estar ahí están en los bolsillos de ciertos funcionarios que saquearon al país. Estos delitos que comúnmente conocemos son delitos que, contra la eficiencia de la administración pública, pero por sorpresa, señora Presidente, debemos mantenerla y de considerar lo necesario, señora Presidenta de la Comisión, solo se habla de dos tipos penales, cuando realmente debería ser, como el Código Orgánico Integral Penal ya lo dice, que los delitos o los tipos penales contra la eficiencia de la administración pública es el peculado, el enriquecimiento ilícito, el cohecho, la concusión. Y aquí, en cambio, no lo tomamos en cuenta todos estos tipos penales, por lo tanto, daría un paraguas, dejaríamos libre para que se sigan cometiendo estos actos de corrupción al no incluirlo el delito de concusión. Y nosotros sabemos y conocemos la astucia, la sagacidad que tienen para cometer estos actos de corrupción, se valen de terceras personas. Por eso creo que es imperativo mantener estos tipos penales que ya están en la Constitución, que están reconocidos como de imprescriptibilidad las acciones para ejercer estos hechos. Y por eso creo que sí deberíamos dar una coherencia constitucional, porque para eso estamos, para no estar en contra de la Constitución. Otra situación, señora Presidenta, y lo digo gracias a Dios, como la profesión de abogado y todas las profesiones son muy importantes, gracias a Dios, pero uno se pone a pensar, se habla de audiencia de evaluación y preparatoria, cuando todos sabemos qué pasa si en esa audiencia antes de la evaluación y preparatoria no se instala la audiencia. ¿Qué pasa? No dicen nada. Señora Presidenta, no sé si está aquí, creo que ha salido. Gracias. ¿Qué pasa
si no se instala la audiencia? Señora Presidenta, hay un vacío, porque en esta audiencia de evaluación y preparatoria, que lastimosamente los ex legisladores, con todo respeto, no lo tomaron en cuenta, no se dice nada si no hay porque primero es la instalación de la audiencia, luego deberíamos de entrar a la evaluación y a la preparatoria. Entonces ahí no se dice nada. Por lo tanto, que me aclare o de ser el caso debería ser más explícito. Y esto con el fin de evitar violaciones constitucionales, pruebas inconstitucionales, ilegales, porque caso contrario, algún abogado que sabemos, con todo técnicamente al defender a estos funcionarios metidos en estos actos de corrupción, pueden invocar eso, y eso yo sí quisiera que me aclare. Otra situación, señora Presidenta, el Código Orgánico Integral Penal dice resolución motivada, no dice auto de llamamiento a juicio, señora Presidenta. Que para mí, con todo respeto, son dos cosas diferentes. Aquí dice que luego que se llame al auto de llamamiento a juicio, y el Código Orgánico Integral Penal manifiesta luego de ser tomada resolución motivada. Entonces, yo creo que en ese sentido debe aclararse, no es que aquí se dice una cosa y en el Código Orgánico, la cual estamos reformando, no debería haber una contradicción. También veo ese vacío. Señora Presidenta, para luchar esta corrupción, estos actos, primero tiene que haber la independencia de la justicia. Porque si no hay independencia de la justicia, es difícil que nuestros jueces, nuestros operadores de justicia puedan tener esa libertad en el sometimiento de la Constitución y de la ley. Un claro ejemplo, debo decir, últimamente, ¿qué le pasó a la jueza en la ciudad de Guayaquil? ¿Qué le pasó? Fue suspendida, más allá que haya sido con acierto o desacierto, lo importante es que los señores jueces están sometidos a resolver bajo la Constitución y la ley. Pero cuestionábamos al anterior Consejo de la Judicatura y resulta que lo mismo, mandan oficios, remiten oficios, suspenden jueces, cuando realmente esa no es la atribución. Entonces, si no hay independencia de los jueces, de los operadores, no podemos hablar de seguridad jurídica. Entonces, es algo sorprendente. Con eso no estoy diciendo que hay que aplaudir la decisión más allá. Si una norma está especificada en la Constitución y en la ley, los jueces lo que tienen que hacer es someterse a ello. Porque la soberanía del pueblo radica efectivamente en la administración de la justicia, pero legitimando sus fallos en virtud de la Constitución y de la ley. Otra propuesta, termino con esto, señora Presidente. Yo veo que aquí, y conocemos todo el pueblo ecuatoriano, ¿qué pasa? Tiene un minuto, asambleísta. Ya, señora Presidenta, termino con esto. ¿Qué pasa si es que viene otro presidente o algunos presidentes? No se dice, para mí deberían incluir que en estos tipos penales no se conceda indultos mediante la ley de gracia. Porque sabemos y conocemos, se inventan delitos políticos, hechos humanitarios, y luego le dan amnistía e indultos. Por lo tanto, sí considero que en estos tipos penales no deberían gozar de estos beneficios que ya ha sucedido. Es decir, no estarían exceptos de beneficiarse de la ley de gracias. Y finalmente la Contraloría, hay una oscuridad de interpretación, porque anteriormente la Fiscalía podía investigar sin la decisión del informe de procedibilidad. Lo que sucede es, para iniciar un proceso penal
que es con la instrucción. Ahí se necesitaba el informe. Pero considero que la Contraloría... Terminó su tiempo, yo creo que hay que aplaudir el trabajo que viene haciendo la Contraloría, pero por lo tanto esas observaciones espero que sean acogidas. Y decía el tratadista, los estados corruptos siempre inventan muchas leyes, pero un Estado honesto no necesita de muchas leyes. Eso lo dijo Sócrates en su tratado. Muchas gracias, señora Presidenta.